Pero lo cierto es que cuanto más elementos emocionales tengamos, más potente es la marca y menos importancia tiene el precio. Además, si la marca está reservada a unos privilegiados, sea por precio, sea por accesibilidad, sea por escasez aparente, pues estamos en el ámbito de lo aspiracional. Quizá Javier no esté muy de acuerdo con eso, pero nosotros así nos calificamos, marcas fundamentalmente aspiracionales, y quiere decir que estamos en el mundo del lujo. De hecho, hay una definición del lujo que a mí me encanta y que reza así: hay lujo cuando el deseo de poseer el objeto supera la razón. No es una definición mía, pero indudablemente yo creo que se aplica perfectamente a todas las marcas que veis aquí detrás y que aparecen en esta única pantalla de PowerPoint, porque yo creo que era premonitorio que nos íbamos a estirar mucho en el tiempo y os voy a dispensar de un PowerPoint que indudablemente permite hablar mucho y, por tanto, hacer mucho el tiempo. También hay mucho debate sobre lo que es lujo o no es lujo. Y, de hecho, se ha inventado recientemente una palabra de la cual se han escrito muchos artículos que se llama el mastige, por mass y prestige, para definir esas marcas que con códigos de lujo están realmente destinadas al gran público. No obstante, os diré que ese lujo accesible, sin algo que sea más que emocionalmente fuerte, como la emulación, la experiencia de compra o incluso los códigos estatutarios, no es lujo. En el aspecto emocional hay dos factores o códigos muy potentes y, por tanto, muy manidos, que son el sexo y el éxito. Esta es la razón por la cual el sexo está presente, tan presente, yo diría demasiado presente, en la campaña de infinidad de productos, desde las aguas minerales hasta los productos de limpieza, siendo las versiones más avanzadas las que utilizan ciertos sex symbols, como son el caso de Sharon Stone, Nicole Kidman o Brad Pitt. En el referente del éxito todos conocéis campañas endosadas por grandes deportistas, como es el caso de Tiger Woods, Fernando Alonso y hasta Camacho. Y os diré que he reconocido en la publicidad de los años 30, en ese momento de la depresión, la que nos enseñabas, Javier, a Johnny Weissmuller. O sea que ya en el año 30 se utilizaban deportistas de éxito para esas campañas. Ahora os voy a pedir una pequeña confidencia. ¿Sabéis quién aparece en la última campaña de Louis Vuitton? No lo podéis ni imaginar. Tenéis que ir a Internet para verlo, porque la verdad es que aquí todavía no ha salido. Mikhail Gorbachev. Bueno, os dejo la interpretación a vosotros. Bueno, habiendo establecido en un tiempo récord que una marca es una guía fiable del inconsciente y que contiene atributos racionales e emocionales, pasemos a ver cómo se construye. La marca existe en tanto en cuanto exista en la mente del consumidor. Es, pues, indispensable conocer cuáles son los puntos de contacto de la marca con ese consumidor que tanto nos interesa. No puedo ser exhaustivo porque existen muchas configuraciones, pero básicamente los puntos de contacto son la publicidad institucional, es decir, la publicidad que nosotros hacemos en los medios de comunicación de manera repetitiva y que lo que hacen es anunciar la existencia de un producto y del entorno de ese producto. Los productos, como decía antes Javier, todo en una marca habla. Habla la publicidad, pero también habla el producto en sí, la forma de presentarse, el cartonaje. En el caso de los productos que yo llevo, que son de perfumería, pues el frasco, el color de la salsa, el color del perfume, todo eso de alguna manera, fijaros la dificultad en este ámbito que es la perfumería, que a través de la publicidad y de los otros elementos de contacto tengo que deciros a vosotros cómo huele. A través de algo visual, daros una sensación olfativa. Es indudablemente un ejercicio complicado.